Muy bien. Entonces ya podemos comenzar. Ahora sí voy a compartir el Visual Studio y lo que se está viendo ahora en pantalla es la pantalla inicial del programa. Apenas lo abrimos y lo instalamos, puede ser que les aparezca un mensaje de bienvenida, pero si lo cierran, esta sería la pantalla inicial, ¿no? Sin ningún archivo abierto. Así que bueno, vamos a ir repasando los comandos básicos. Esto lo tienen de todas maneras en el video tutorial de VS Code que le subí, pero quería mostrarlo un poco acá en pantalla, también para mostrarles algunos comandos que no están en ese video que me parece que les pueden llegar a resultar útiles. Para empezar entonces vamos a abrir un archivo, para eso vamos a ir acá a File en el sector superior de la pantalla y vamos a seleccionar la opción Open File. Siempre todas estas opciones que nosotros podemos navegar, digamos, accediendo a las distintas pestañas y distintos menús que se van desplegando, también tienen atajos. Hoy vamos a repasar algunos de los atajos que más se usan mientras uno está codificando en Tay. Y la verdad que aunque al principio parece medio engorroso aprendérselos esos atajos, si uno realmente se pone a trabajar en la codificación y tiene que empezar a trabajar con varios textos, un texto largo, es realmente mucho el trabajo y el tiempo que se ahorra utilizando estos atajos, así que bueno, tampoco los vamos a ir viendo. Por ejemplo, para abrir un archivo nuevo se puede usar el atajo Control O de Open. Y en este caso lo que vamos a abrir es el ejemplo TEI. Es un archivo que ustedes tienen también en el campus, en la carpeta materiales XML TEI. Ahí van a tener dos archivos. En realidad ya hay tres, pero hay dos que tienen que ver con esto que estamos viendo ahora. Primero es este archivo ejemplo TEI que estamos viendo en pantalla. Ahora vamos a ver un poco bien cómo son las distintas partes del archivo. El segundo archivo que me interesa que ya tengan descargado es el que se llama ejemplo esquema.rng. Eso es un esquema relax.ng. Básicamente, ya vamos a ver en detalle concretamente cómo funcionan los esquemas y cómo generarlos y cómo personalizarlos, pero como para ir adelantándolo un poco, el esquema es el modelo de T que yo voy a usar. Es una lista de todos los elementos y todos los atributos que yo voy a utilizar en mi documento y cómo deben aparecer. Entonces, para yo poder comprobar que mi documento es válido, voy a necesitar tener asociado el documento a un esquema. Por eso es importante que cuando se descarguen el documento ejemplo TEI, el documento ejemplo esquema, los dos estén guardados en la misma carpeta, porque así, de esa manera, interactúan uno con el otro. Y, por ejemplo, yo rompo, digamos, las reglas de este XML. Ustedes en la unidad tienen una descripción de cuáles son las reglas que tiene que seguir todo documento XML para estar bien formado. Yo rompo, por ejemplo, una de esas reglas y saco una etiqueta de cierre. Vamos a ver que acá el programa me dice que no está bien formado. Pero si en cambio hago algo que se puede hacer dentro de un XML, por ejemplo, quiero poner una etiqueta de nombre, la abro y la cierro correctamente. Fíjense que el mensaje que aparece acá en esta parte inferior del programa ya no es que no está bien formado porque las reglas de XML se cumplen, sino que no es válido. ¿Y qué significa que no es válido? Que si bien cumple con las reglas de XML, no está siguiendo las indicaciones de este esquema de Tate, porque el elemento nombre no debería aparecer en esta parte del documento. Entonces, para poder ir comprobando eso, para comprobar que realmente nuestro esquema sea, nuestro documento sea válido, es importante tenerlo asociado al esquema, y para eso esos dos archivos tienen que estar guardados en la misma carpeta. Y esa es la primera Te hago aclaración. una pregunta, Gabriel. Por supuesto. ¿Este esquema es como un modelo general o existen distintos tipos de esquemas? Existe, en realidad los esquemas son personalizables. Existe, digamos, lo que es el TEI All, que es el esquema más abarcativo de TEI, donde están todos los elementos definidos por la TEI.
que se puede usar ese tranquilamente, digamos, y tener todos los elementos disponibles. Y después hay versiones donde a partir de ese esquema mayor se van recortando diferentes módulos que sirven para operar sobre diferentes tipos de textos y se van definiendo esquemas ya más específicos para trabajar con diferentes tipos de textos o con diferentes tipos de anotación. De todas maneras, el tema de esquemas y su personalización vamos a verlo bien en detalle en la cuarta unidad, así que todavía no hace falta que nos metamos bien en cómo se hace, pero sí es pertinente esta pregunta de que no es un solo esquema que tiene TEI, está el esquema TEI-All, que es como el más abarcativo, pero después hay un montón de personalizaciones que se pueden hacer a partir de eso, e incluso se pueden agregar nuevos elementos y atributos que no están en el esquema TEI-All original. De hecho, esto, bueno, es un poco un lujo, digamos, no hace falta verlo ahora, pero de hecho, así como yo pongo ejemplo esquema, y en este caso lo que está haciendo el documento es validarse con este archivo, ejemplo esquema, que ustedes descargaron. También puedo poner, en lugar de la referencia a un archivo, la referencia, digamos, a un esquema en línea, que es este que yo tenía acá abajo pegado, que lo tenía justamente para mostrárselo. Y ahí lo que tenemos es este TEI-All, al que yo me refería antes, que es un esquema que abarca todos los elementos de TEI. La propia TEI lo pone disponible online, entonces yo en lugar de referenciar un esquema que está guardado en mi computadora, puedo referenciar ese esquema que está en línea, ¿no? Y cualquiera de estas dos formas es válida, porque fíjense que a mí lo que me interesa es que me valide mi documento. Y si yo voy acá abajo, fíjense que aparece el mensaje de XML es válido. Si yo pusiera una dirección que no existe, por ejemplo, si yo recortara esto, y hago cualquier modificación en el documento, fíjense que el mensaje que va a aparecer en cambio es que el RNG, el esquema, es incorrecto, ¿no? Justamente me está diciendo, esta dirección que me pasaste no hay nada, no hay un esquema ahí, ¿no? Entonces, para que funcione, tiene que estar la dirección correcta. Si no, como yo les di el archivo, digamos, para que ustedes se lo descarguen con el esquema que pueden descargar en su computadora y utilizarlo directamente de ahí. Cualquiera de las dos opciones es válida. Muy bien. Vamos a ver un poco partes que tiene este archivo XML de ejemplo que les dejé. Ya en la próxima unidad vamos a ver bien el contenido, digamos, qué significa cada una de estas etiquetas. Por ahora me interesa que nos fijemos más en la forma general, en cómo está armado el archivo. Para empezar, hay un código de colores que utiliza el VS Code para distinguir diferentes partes del lenguaje XML. Puede ser que el código de colores ustedes lo vean un poco diferente apenas abran el programa. Creo que la visualización por default del VS Code es con un fondo oscuro, pero si quisieran cambiar eso, pueden hacerlo, ¿sí? Para eso tienen que... estaba... ¿Dónde es que estaba? Ah, y ahora se me perdió dónde estaba. Bueno, lo voy a hacer con un atajo. Ah, bien, me había perdido. Aquí estamos, entonces en Archivo Preferencias, si van a la opción Settings, se van a abrir todas las preferencias del programa y dentro de este menú de preferencias que tienen para cambiar, si van aquí al Workbench y bajan un poco,
van a ver que tenemos la posibilidad de cambiarle la apariencia. Vamos aquí y donde dice el color theme, ¿sí? El tema de colores, pueden cambiarlo. Como les decía, creo que la versión por defecto es una versión de fondo oscuro. Si les parece bien esa versión, no tienen por qué cambiarlo, pero si les resulta incómodo trabajar con el fondo oscuro, a mí particularmente en un principio me parecía un poco incómodo, estaba más acostumbrado a trabajar con fondo claro, pueden cambiarlo entonces. Repasemos en File, Preference, después dentro de la pestaña de Workbench, Appearance y Color Theme, ahí pueden elegir la combinación de colores que quieran. Una vez que hayan elegido eso, no importa el esquema de colores que estén usando, pero sí es importante que empiecen a reconocer entonces los distintos colores que tienen las distintas partes de un documento XML. Para empezar, tenemos los elementos, que recuerden que cuando hablamos de elementos estamos hablando de todas estas etiquetas que aparecen encerradas entre dos aspas. Por ejemplo, en la visualización clara que tengo yo, esto se ve de este color marroncito. Y tanto las etiquetas de apertura como las etiquetas de cierre se ven con este color. Después tenemos los atributos que se encuentran contenidos dentro de los elementos que aparecen en rojo, los valores de los atributos que aparecen en azul y por último los comentarios que aparecen en verde. Cada uno de estos tiene su rol. Bueno, obviamente el texto que aparece en negro, digamos, en el color por default, es el contenido de los elementos, ¿no? Cuando este documento es leído por un programa informático, todo lo que son elementos y etiquetas lo procesa la computadora, pero lo que vamos a ver luego en pantalla es el contenido de esos elementos, ¿no? Cuando lleguemos al final del módulo, a la última unidad, vamos a visualizar cómo quedan estos documentos XML, una primera visualización al menos, y vamos a empezar ahí a ver cómo se muestra el contenido sacándole, digamos, todas estas etiquetas, que en cambio van a funcionar como fuente de información para la propia computadora, ¿no? Que va a entender entonces cómo leer y cómo presentar cada uno de estos contenidos de acuerdo a la etiqueta que los contiene. Les decía entonces que quería que viéramos algunos atajos que resultan de mucha utilidad. Bueno, ya dijimos control O para abrir un archivo nuevo. Hay algunos atajos que seguramente ya vienen usando porque son comunes a la mayoría de los programas y que se utilizan todo el tiempo, que son control C para copiar, control V corta para pegar o control X para cortar. Bueno, obviamente nuevamente V corta para pegar. ¿Bien? Yo después les voy a subir al, al campus una hojita con todos estos atajos, como si fuera un machete de los atajos. Y también les voy a subir una presentación de PowerPoint, que no la uso porque prefiero trabajar directamente acá en la pantalla del programa cuando estamos haciendo el encuentro, pero que después se la subo como para que tengan para repasar todo esto, ¿no? Porque yo voy diciendo los atajos hacia el vuelo y mostrándolos, pero obviamente no hace falta que los memoricen. Después otro que van a necesitar usar muy pronto, fíjense que acá en este renglón, ¿no? En este párrafo, todo el párrafo aparece en un largo renglón que si yo me desplazo hacia la derecha, ¿no? Sigue apareciendo el texto y más texto y más texto. Esto obviamente es súper incómodo para trabajar y para que todo aparezca en el ancho de la pantalla tenemos un comando que es Alt-Z. ¿Sí? Presionando Alt Z, automáticamente se corta el texto al ancho de la pantalla y ya podemos trabajarlo de manera mucho más cómoda. Otro grupo de atajos que vamos a usar bastante tiene que ver con la posibilidad de buscar términos en el texto y eventualmente de reemplazarlos. Con control F se abre el buscador y yo puedo buscar cualquier palabra, ¿no? Que esté buscando en el texto, o puedo buscar también cualquier etiqueta, ¿no? Si yo vengo usando alguna etiqueta y sé que necesito hacer un cambio en esa etiqueta, puedo buscar todas las apariciones e ir moviéndome por el texto, ¿sí?
Después, si yo quiero buscar y reemplazar, voy a usar Control H y ahí lo que puedo poner es, bueno, lo que quiero que se busque y con qué quiero reemplazarlo. Digamos que en vez de name, quiero usar una etiqueta más específica que es nombre de persona, que es first name, ¿no? Bastante similar, pero digamos que quiero cambiarlas, entonces yo puedo directamente, ¿sí?, darle esta indicación y pedirle que lo aplique o a cada una de las apariciones uno por una, e ir controlando yo que se vaya produciendo ese cambio vez por vez, o directamente pedirle que reemplace todas las apariciones de ese término en el documento, ¿no? En este caso, si yo quisiera cambiar todas estas etiquetas de una, podría hacerlo reemplazándolas. Y fíjense que me dice que el XML es válido porque efectivamente esta etiqueta de first name es una etiqueta comprendida dentro de la TEI, pero está dentro de este modelo de la TEI que es el TEI All, ¿no? Este modelo de la TEI que yo les decía antes que tiene todas las etiquetas de la TEI. Vamos a ver qué pasa si en vez de usar ese modelo uso el ejemplo que les dejé, que es un esquema mucho más acotado, que tiene los elementos básicos, los que se usan en la mayoría de los documentos, que yo sé que les va a servir para lo que tenemos que anotar acá, pero no tiene, por ejemplo, la etiqueta first name. Fíjense que justamente lo que me está apareciendo es que el documento no es válido, que esta etiqueta no está contemplada dentro del esquema de ejemplo, ¿no? Al cambiar el esquema, cambió la evaluación que hace el programa de la validez del documento. Y fíjense que esto es bastante útil, que incluso me está indicando dónde está el error, porque me está diciendo que no es válido, y si ustedes se fijan en el borde, por ahí no es muy visible, pero viene en el bordecito, acá en el borde derecho de la pantalla del VS Code, donde está la barra para desplazarme, fíjense que hay una manchita roja. Ese rectangulito rojo lo que me está diciendo es más o menos a qué altura del documento está el error que está provocando este error de validez. Entonces, si yo tuviera un documento muy largo, evidentemente es un documento súper breve, pero imagínense que yo tuviera un documento muy extenso, podría buscarlo directamente para ubicarme por dónde. Sí, Guillermo, decime. Eh, una duda, ¿cómo te afecta que el documento no sea válido para cuando tenés que hacer algún tipo de análisis? O sea, qué sé yo, si lo querés procesar con Recogito o con algún otro de los software que vimos. Si no es Bien. válido, se ve afectado, te perjudica. En realidad puede que te perjudique o puede que no. Depende de los parámetros con los que esté trabajando el software con el cual a su vez vos estás corriendo estos documentos TEI. A ver, es importante la distinción porque cuando un archivo XML no está bien formado, el archivo XML no funciona. La computadora directamente no puede leerlo si uno, por ejemplo, vos antes me habías mencionado el HTML. El HTML es una forma de XML. Si uno no escribe bien el HTML y hay un error de formación, está mal formado, la página web, por ejemplo, no se visualiza. En el caso de Type pasa lo mismo. Si el archivo no está bien formado, no se puede leer. Ahora bien, vos lo que me estás preguntando es otra cosa. Vos me estás preguntando qué pasa si no es válido, ¿no? Si cumple todas estas reglas de XML, pero no cumple con las limitaciones del esquema. En principio, por sí solo no pasa nada. O sea, no es que un archivo que no es válido por sí solo no lo puede usar para nada. Pero ¿qué pasa? Justamente el hecho de asociar el documento TI a un esquema y de plantear en ese esquema qué es lo que sí voy a utilizar y qué es lo que no voy a utilizar, en realidad es una ayuda para mí, para yo estar comprobando que la anotación que estoy haciendo es la que yo después voy a querer recuperar. Por ahí ahora parece un poco abstracto porque recién estamos empezando a ver TEI y recién una vez que entendamos bien TEI podemos empezar a pensar cómo se recupera ese TEI. O sea,
Está bien, yo anoté este texto con Tape, hermoso. ¿Qué hago ahora con eso? ¿No? ¿Para qué me sirve? Bueno, eso lo vamos a ir discutiendo a lo largo del módulo y después incluso lo seguirán viendo en módulos posteriores, pero como para ir adelantándonos, el esquema justamente nos sirve si nosotros ya sabemos cuál es el resultado final al que queremos llegar y queremos empezar a definir de antemano cómo va a ser esa notación. Entonces ya definimos una serie de reglas que siempre si nos basamos en las reglas que ya vienen predefinidas por la codificación de TEI, nuestro proyecto va a ser mucho más interoperable, le va a servir más a otros proyectos, ¿no? Va a ser mucho más compatible porque ya estamos siguiendo un modelo eh, que ya está bien establecido, que ya hay toda una comunidad científica que lo viene usando. Pero bueno, dentro de ese modelo ya establecido, nosotros incluso tenemos la posibilidad de personalizarlo, de ajustarlo, y ahí es donde nos va a servir utilizar un esquema más acotado. Si no, claro, está la posibilidad de poner directamente el tail, como yo había puesto antes, y utilizar todas las etiquetas. Entonces, eh, algo importante que está en la unidad, pero no había dicho todavía acá en esta grabación, es que para nosotros tener esta comprobación de que el archivo está bien formado y es válido, vamos a tener que instalar una extensión en el VS Code. Que vamos a aprovechar y vamos a ver un poco qué tenemos acá en la barra lateral del VS Code. Vamos a ver un poco estos iconitos que son. El primero es, bueno, el que más se utiliza generalmente, que es un navegador, ¿sí? Este iconito que representa unos archivos nos permite explorar los diferentes archivos que tenemos abiertos. Yo ahora tengo abierto uno solo, ¿no? Pero uno puede ir abriendo varios e ir manejándolos desde acá esta lateral. Pero también se puede abrir una carpeta. Es algo que se hace bastante cuando uno ya está trabajando en un proyecto donde tiene varios archivos, donde quizás los archivos ya interactúan entre sí y todo eso está guardado dentro de un directorio. Uno puede abrir directamente el directorio si va acá a File y en vez de poner Open File, como hice yo, pone Open Folder. Vamos a hacerlo, así les muestro. Por ejemplo, si yo abro mi carpeta de material Stay, van a ver que... Ah, esto puede ser que les aparezca esta pregunta. Si ustedes confían en ese directorio, digamos, si ustedes están de acuerdo con que el programa abra los archivos que están en ese directorio, porque ustedes confían que ahí no va a haber ningún virus ni nada raro. En este caso, como estamos trabajando con los directorios de nuestra computadora, desde ya que no vamos a tener ningún problema, así que vamos a confiar. Y como les decía antes, lo voy a cerrar porque me está ocupando espacio. Fíjense que acá al costado tengo la carpeta Material State, tengo todos los archivos, ¿sí? Que yo tengo guardados en esa carpeta y los puedo ir abriendo, ¿no? Puedo abrir el que estábamos viendo recién, de ejemplo TEI, puedo ver el ejemplo esquema, por ejemplo, esto es un ejercicio de curiosidad, si quieren hacer, ver qué hay dentro de ese ejemplo esquema que yo les dejé, lo pueden abrir y explorarlo. Rápidamente se van a dar cuenta que no es un archivo que esté pensado para que lo lea un ser humano, son archivos que están pensados para ser leídos por las computadoras. Vamos a ver si queremos editar esto, que tenemos una aplicación para hacerlo que nos funciona de interfaz para poder editar este tipo de archivos. Pero bueno, si quieren entrar, mirar cómo se compone un archivo de este tipo, siempre es interesante saber que con el VS Code pueden explorar casi cualquier tipo de formato de archivo de código y ver qué es lo que hay ahí detrás. Muy bien, entonces, como les decía, acá tenemos un navegador de archivos. Después acá tenemos la opción de buscar. Eh, que no es lo mismo que la opción de buscar dentro de un archivo, ¿no? Cuando yo pongo control F y pongo buscar dentro del archivo, estoy buscando dentro de este ejemplo XML que tengo acá abierto. En cambio, cuando pongo buscar acá, estoy buscando dentro de todos los archivos que yo tengo abiertos acá en mi carpeta. Por eso este buscador se distingue.
Después acá tenemos una función que no la vamos a llegar a ver en este módulo, no vamos a agotar ni de cerca todas las funciones que tiene el Visual Studio Code, porque la verdad que es un programa muy amplio que se utiliza para muchas cosas. Nosotros lo vamos a usar acotadamente para trabajar con XMLT, pero sepan que, por ejemplo, algo que permite hacer también este programa es un control de versiones con GitHub. Si no saben qué es GitHub, no hace falta que lo sepan usar para lo que vamos a trabajar, pero si les entra curiosidad y quieren explorar un poco, sepan que pueden conectar, digamos, el VS Code con un repositorio de GitHub y utilizar esta carpeta como si fuera una especie de Google Drive, donde los que ustedes trabajan en su computadora se puede ir subiendo un repositorio en la nube e ir actualizándolo como para tener un control de versiones y una copia de seguridad siempre disponible online. Después tenemos otras funciones que tienen que ver ya concretamente con lo que es la ejecución de código. No vamos a ejecutar código por ahora, así que no nos vamos a meter con esto. Y por último, ustedes van a ver que yo tengo un iconito más, pero ustedes cuando se instalen el Visual Studio Code no lo van a tener. Ustedes probablemente el último que les aparezca es esta especie de cubo Rubik con un cuadradito menos. Esto es para instalar las extensiones. Y esto es súper importante porque hay una extensión que ustedes van a tener que tener instalada, que es Scholarly XML, ¿sí? Y en este cuadro de texto que aparece acá arriba, ustedes tipean, ¿sí? Ya si ponen Scholarly directamente, creo que ya aparece. Aparece una lista de extensiones que pueden agregar a VS Code y que cada una de estas extensiones le añade determinadas propiedades o funcionalidades al programa. Y es muy importante entonces que tengan instalada la Scholarly XML, porque esta es la extensión que le va a permitir al VS Code conectarse con el esquema que le estamos dando y comprobar si el archivo con el que estamos trabajando es válido y está bien formado, ¿sí? En mi caso yo no necesito instalarla porque ya la tengo instalada, pero si ustedes la tienen que instalar, simplemente lo único que tienen que hacer es buscar Scholarly XML, seleccionarla, les va a aparecer el botón celeste de install, así como a mí me aparece en las otras extensiones, y no tienen más que darle a ese botón e instalarla, automáticamente se instala y ya automáticamente debería empezar a funcionar sin problemas. Obviamente que si tienen alguna dificultad con este proceso, me escriben por el foro, ¿sí? Y lo vemos. Una vez que tengan instalado el Scholarly XML, van entonces a recibir este mensaje diciéndoles en primer lugar si el XML está bien formado, si cumple con esa condición de estar bien formado y está asociado a un esquema, me va a decir también si es válido. Y aparte de eso vamos a tener algunas funcionalidades más que también pueden llegar a ser útiles. A mí hay una que me gusta mucho, que se las voy mostrando, es para introducir etiquetas de manera semiautomática. Por ejemplo, digamos que yo tengo acá Buenos Aires y yo lo quiero marcar como un nombre, ¿no? Así como acá Perú, ven que tiene una etiqueta, un elemento name, ¿no? Este Perú está marcado con un elemento name que me dice que esto es un nombre. Quiero hacer lo mismo con Buenos Aires. Bueno, hay una forma que tengo yo para agilizar un poco ese proceso que es con el atajo Control E. Primero selecciono en la parte del texto que quiero marcar, toco Control E y lo único que me pide que haga es introducir el nombre del elemento, en este caso name, y al darle Enter, fíjense que automáticamente me introduce una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Lo cual, siendo que si no hay que escribirla, ¿no? Y utilizar las aspas, ir buscando todo esto en el teclado, realmente puede ayudar a agilizar bastante el marcado. Por último, otra funcionalidad también muy útil que añade el Scholarly XML y otra razón también para asociar un documento TEI a un esquema es que, a ver, ¿cómo decirlo? La extensión, digamos, que lee el esquema y así como deduce las reglas de qué es lo que puede ir y lo que no puede ir en determinada parte del elemento, por ejemplo, el elemento name no puede ir en este sector del documento, como vimos antes,
Es un error de validación porque dentro del esquema está definido dónde puede aparecer name y dentro de este elemento que es el title statement no puede aparecer. Entonces por eso hay error de validación. Si esto mismo yo lo introduzco dentro de Consulta, un perdón. elemento, sí, Perdón, te interrumpí, pero me surgió justo la duda. Por ejemplo, ahí decime. arriba donde decías que no se podía poner la etiqueta name. Si vos Exacto. quisieras etiquetar Río de la Plata, ¿no podés? No, Ok, listo. Esa era la duda. te explico Gracias. por qué. Te explico por qué, cuál es el sentido de que no lo puedas etiquetar ahí. Porque en realidad la etiqueta name lo que te está diciendo es que en ese lugar, en el texto, hay un nombre. Pero ¿cuál es el tema? Que este título no está en el texto, está fuera del texto. Ah, ok, entiendo. Entonces, por eso, Perfecto. digamos, no se aplicaría la etiqueta name en esa parte del documento. Ahora, ¿qué pasa si yo no sé qué es lo que puedo poner, por ejemplo, dentro del title statement, pero quisiera saber cuáles son mis opciones? Bueno, una opción es ir a las guías directrices de TEI, que es como el gran manual de TEI donde está toda la información detallada. Ese evidentemente es la fuente de información más confiable, pero requiere un tiempo, ¿no? Uno tiene que tener tiempo de entrar, sentarse, leer, buscar lo que está necesitando, etcétera. Una opción más rápida es utilizar como atajo la extensión Scholarly XML y preguntarle a partir del esquema que tiene cargado qué es lo que permitiría poner ahí. Y para eso lo único que tengo que hacer, por ejemplo, si quiero saber qué elemento va a aparecer, es abrir un aspa y automáticamente me va a sugerir el Scholarly XML elementos que pueden ir contenidos ahí dentro. En este caso, por ejemplo, me está diciendo que acá puedo poner un título. Además, si yo, por ejemplo, hago lo mismo, pero en lugar de insertar un aspa en un elemento cualquiera, ¿no? Si acá hago lo mismo y abro el aspa, de pronto las opciones que aparecen son otras. Que acá estoy dentro de otro elemento, de publication statement. Y acá ya los elementos que se permiten son otros. Y así puedo ir explorando en distintas partes del documento, abro un aspa y me fijo a ver qué me deja poner, a ver qué me está permitiendo el elemento acá. Y acá tengo toda una serie de sugerencias, ¿no? Acá, por ejemplo, la cantidad de sugerencias que aparecen son muchísimas más, porque dentro del elemento párrafo puede ir contenido casi cualquier cosa, porque párrafo es un elemento muy abarcativo que sirve para englobar cualquier tipo de texto prácticamente. Entonces, la cantidad de elementos que se permite poner ahí es mucho más extensa que en otro sector del documento como este, donde ya está diseñado para poner un tipo de información y no demasiados tipos, ¿no? Es como más acotado lo que se puede poner acá. Y otra opción que tienen también es si en vez de ver qué elementos se pueden poner ahí, quieren ver qué atributos se le pueden poner a un determinado elemento, se puede hacer lo mismo, introduciendo un espacio a continuación del nombre del elemento. Por ejemplo, si yo tengo esta etiqueta de apertura de párrafo acá, y me puso al final de la P y un espacio, automáticamente me empieza a sugerir todos los atributos que el esquema me permite poner ahí. Es una forma bastante práctica e interesante y dinámica de ir explorando lo que nuestros esquemas nos permiten. Yo en este caso estoy aparte con este esquema que es el Pay-All, que como les decía antes permite casi cualquier cosa. Ustedes van a estar con un esquema más acotado, por lo menos al principio, si trabajan con este ejemplo esquema, y ya después más adelante vamos a ir viendo cómo añadirle cosas. Qué bueno, como una primera introducción, por ahora lo vamos a dejar acá. La clase que viene vamos a seguir viendo cómo trabajar con TEI, ya vamos a empezar a ver concretamente algunos elementos de TEI. Ya les voy a pedir que empiecen a generar sus primeros documentos de TEI, así que por ahí ya vamos a tener una cosa un poco más práctica. Y si nos queda un poco de tiempo, también ya de a poco vamos a empezar a ver qué es lo que se puede hacer con estos archivos TEI que por ahora solamente estamos haciendo
pero después también obviamente vamos a querer recuperar para hacer algo con ellos. Así que bueno, después ya también iremos viendo esas distintas aplicaciones. De todas maneras, como siempre, los invitamos a explorar todos los enlaces que aparecen en la unidad que está subida al campus. Ahí tienen muchos proyectos, principalmente edición digital, que utilizan TEI como base, así que está bueno. Si tienen curiosidad por lo que se puede hacer después con estos documentos TEI, que vayan chusmeando esos proyectos que les dejamos ahí. Qué bueno, eso es todo por este primer encuentro. Nos estamos viendo entonces el próximo jueves a la misma hora, a las 5 de la tarde de Argentina. Cualquier duda que tengan, por supuesto, escriban al foro y bueno, nos estaremos hablando por ahí. Que anden muy bien. Adiós.